En anteriores videos habíamos comentado cómo un ministro de Israel había salido al frente a decir que tranquilamente podrían utilizar ataques nucleares sobre la franja de Gaza. Un escándalo en aquel momento, pero en este momento ha salido el ministro de Defensa de Israel a decir, escuchen bien esto, que lo que han hecho en Gaza lo pueden hacer sin ningún problema en Beirut. Así como lo escuchan, básicamente está diciendo que pueden ejecutar un ataque de este calibre en la capital del Líbano. ¿De qué se trata este tipo de declaraciones? Vamos a comentarlo. El ministro israelí de Defensa Yoav Gallant acaba de afirmar este sábado que Beirut va a terminar enfrentándose al mismo destino que Gaza si el movimiento pro-iraní Hezbollah, aliado de Hamas, decide en este caso llevarlos a una guerra que estarían arrastrando al Líbano. Pero el escenario es bastante complicado, porque lo que está diciendo el funcionario de Israel es que si el Hezbollah comete estos errores, básicamente los primeros en pagar el precio van a ser los ciudadanos libaneses. Esto es lo que ha dicho el funcionario. Es decir, ¿está acaso amenazando ya a los civiles? Y sí, es curioso porque ha dicho que lo mismo que pasa en Gaza va a terminar pasando en este caso en el Líbano. Pero ¿estaría reconociendo entonces que ha habido un ataque directo a los civiles cuando en todo momento se ha negado, cuando ha salido el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, a decir que no ha habido vulneración de los derechos humanos? Para muchos expertos, otra vez, otro ministro de Israel se ha ido de boca. Y sí, en este caso, lo que está comentándose es que el jefe de Hezbollah, Hassan Nasrallah, había anunciado que su organización estaba usando nuevos armamentos en los ataques realizados contra Israel desde que inició en el 7 de octubre el conflicto armado desencadenado pues por el ataque del movimiento islamista Hamas, que como sabemos tiene el poder en Gaza y está contra el Estado hebreo. Israel ha prometido aniquilar a Hamas y desde entonces bordea sin cesar ese territorio palestino. Sin embargo, lo que empieza a llamar la atención es que de una y otra parte han salido al frente a decir unos que van a apoyar, pero en este momento estamos hablando de una advertencia, por no decir amenaza, directa a los ciudadanos, a los civiles del Líbano que no tienen nada que ver con este escenario. De hecho, hasta los propios funcionarios del Líbano salieron al frente a decir que ellos no tenían nada que ver con esta situación. Recordemos que estamos hablando de un grupo pro-iraní, pero en este caso tan complicado, el Líbano también ha visto cómo ha empezado a perder civiles, y esto es algo que lo hemos comentado ya en anteriores videos. Así que no está tan alejado de la realidad y no es tan descabellado pensar que Israel nuevamente puede ejecutar un escenario que se le salga de las manos. Ya la comunidad internacional ha llegado a una conclusión, y es que la respuesta de Israel ha sido no solamente desproporcionada, sino incluso completamente innecesaria. ¿El conflicto palestino-israelí podría afectar hasta la Universidad de Harvard? Así como lo escuchan, un grupo de exalumnos judíos de la universidad y del colegio de Harvard han advertido que van a dejar de hacer donaciones al prestigioso centro de estudios hasta que adopte medidas para combatir el antisemitismo en el campus. Estamos en una situación de división mundial que incluso llega hasta las universidades, y ni siquiera una de las universidades más prestigiosas del mundo se salva de este escenario. En una carta abierta dirigida a la presidenta Claudine Gay y al decano del Harvard College, básicamente la Asociación de Antiguos Alumnos Judíos de Harvard, el nombre que tiene este grupo, ha criticado la postura adoptada por buena parte de la comunidad estudiantil y académica, la cual señala que los ataques del grupo Hamas son responsabilidad de la ocupación de Israel en los territorios palestinos, algo que ya es bastante preocupante, pero que no está tan divorciado de lo que dicen algunos medios y algunos grupos importantes, como por ejemplo la propia Organización de las Naciones Unidas. Recordemos que Antonio Guterres no hace mucho salió al frente a decir que los ataques no son por gusto. Claro, es algo bastante complicado de afirmar, tomando en cuenta que también por parte del grupo Hamas se llevó vidas civiles, y esto evidentemente es completamente criticable, pero lo que llama la atención es esta postura tan complicada de decir que bueno, en realidad es responsabilidad por la ocupación de ellos mismos
en Palestina. En este caso, entonces, más de 30 grupos de estudiantes de Harvard han reclamado estos horribles sucesos y calificaron de justificada la situación de los civiles y afirmaron que Israel era el único responsable. Ellos dicen que esta ilusa romantización de la violencia ha ido más bien acompañada de llamamientos a más violencia y a la destrucción del Estado de Israel por cualquier medio necesario. Esta es la postura de los exalumnos judíos, pero más allá de lo que está sucediendo en Harvard, esto demuestra, como hemos comentado hace un momento, la división social que se está generando por una tensión que lleva años y hasta ahora no se ha podido solucionar. El primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, ha advertido a Hezbollah que no intervenga directa ni totalmente en el conflicto palestino-israelí, porque las consecuencias podrían ser fatales para el movimiento islamista radical. Él, de manera literal, ha dicho que están listos en la línea del Frente Norte para abrir fuego allí desde tierra y desde el aire, y que le han advertido a Hezbollah que no cometan un error y no se involucren en la guerra. Sería el error de su vida. La entrada en la guerra perjudicaría el destino de los ciudadanos libaneses, terminó señalando Netanyahu en un video emitido el día de hoy. Y aquí ya empieza a preocupar de nuevo, porque está otra vez hablando de civiles, cuando se supone que ellos no tienen nada que ver en el conflicto, y esto lo hemos comentado también anteriormente. La Organización de las Naciones Unidas ha dicho que es una vulneración y un crimen de guerra atacar a civiles cuando ellos no son parte directa de este conflicto. Y sí, en este caso debemos comentar también que Hezbollah, cuyo centro de operaciones está precisamente en el Líbano, ya ha dicho en ocasiones reiteradas y muy seguidas que sus combatientes están listos para luchar en favor del pueblo palestino, luego de las acciones de Israel y sobre todo de la iniciativa de empezar pues una campaña terrestre dentro de la propia Franja de Gaza. Sin embargo, el mandatario israelí ha descartado que la Autoridad Nacional Palestina, que gobierna en este momento Cisjordania, sea una opción para controlar la Franja de Gaza, que actualmente se encuentra asediada por las tropas de Tel Aviv. Y entonces empieza otro problema, y es que, como hemos comentado en anteriores videos, el propio Benjamín Netanyahu tiene una estrategia entre comillas, y es que ellos se queden con la Franja de Gaza. Algunos dicen que esta es una nueva ocupación por parte de Israel y otros dicen que en realidad esta situación de que van a estar administrando la Franja de Gaza, entre muchas comillas, por un tiempo o un plazo indeterminado, podría significar para siempre. Y sí, esto no es apoyado por ninguno de los aliados de Israel, ni siquiera por Estados Unidos. Acaba de salir al frente Josep Borrell a admitir que Ucrania no va a poder derrotar a Rusia. Ahora, ¿por qué está diciendo esto precisamente ahora? Pues bueno, Ucrania no va a poder ganar el conflicto contra Rusia en curso, al menos en el futuro próximo. Esto es lo que ha reconocido el jefe de la diplomacia europea, Josep Borrell. Él mismo dice que hay muchos problemas. Europa se enfrenta a un doble desafío. En primer lugar está Ucrania, donde no se espera pues la respectiva o esta imagen o este escenario de una derrota de Rusia en un futuro próximo. Ha terminado declarando Josep Borrell interviniendo en el Congreso del Partido de los Socialistas Europeos. En cuanto a las ayudas a Kiev, Borrell ha advertido que Europa debe estar preparada para compensar los recortes en el suministro por parte de Estados Unidos, ya que es probable que su asistencia a Ucrania termine disminuyendo. Y para muchos expertos esto es lo que se había comentado, lo que se estaba calculando, y es que sencillamente estamos ante una situación en la cual Ucrania no tiene el fundamento, la base o la potencia para hacerle frente a la administración de Vladimir Putin. Y en este momento, por la falta de apoyo precisamente de los países de Occidente, porque ya no tienen recursos para dar, porque ya no tienen armamento para seguir prestando, algunos están reabasteciendo a ellos mismos y por eso no le pueden dar recursos a Ucrania, como por ejemplo lo ha dicho en todo momento el primer ministro de Polonia. Y tenemos el caso de que algunos han decidido empezar a apoyar más a Israel que a Ucrania, como es el propio Estados Unidos, donde los funcionarios, sobre todo del Congreso, han decidido empezar a enviar ayudas masivas a la administración de Benjamín Netanyahu, pero a la administración de Volodymyr Zelensky todavía no se le ha asignado algo real. Existen ayudas que se están dando, pero son de fondos alternativos o de fondos un poco suplementarios, por así decirlo, pero una ayuda a los niveles que se tenía en un pasado sencillamente ya no se está entregando. Estas son las noticias más relevantes de la geopolítica actual del día de hoy. Recuerda que tu like nos ayuda mucho a seguir creciendo, pero sobre todo nos ayuda a que esta información llegue a más personas
Y sin más que agregar, nos vemos en la próxima. Antes de terminar con el video, queremos agradecer a toda la gente que se ha hecho miembro del canal, que nos ayudan a mantener vigente este proyecto, a seguir adelante y, como siempre digo, vamos por más.